Que el Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, les continúe bendiciendo. Hoy es 8 de septiembre del 2019. Quien les habla, su hermano y amigo, el profeta Carlos Morán de Venezuela, quien por misericordia de Dios desde el año 2015 viene anunciando un mensaje profético para Venezuela de lo que venía a suceder en Venezuela y a algunas naciones que el Señor me mandó a hablar también en 2016 para Colombia y las islas del Caribe, Estados Unidos. Y que, como sabrán, desde mayo no subía video porque he sido perseguido por gente mala del gobierno, enviada por el gobierno de Venezuela para quedar dar con mi dirección, para querer asesinarme y secuestrar a mis hijos, me ha dicho el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y confiando en el Señor, que Él es nuestro guardador, nuestro protector y quien nos defiende en medio de toda trampa del diablo. Quiero dar este video hoy de lo que recibí para el país en el mes de junio. Muchas confirmaciones, otras cositas nuevas, pero queriendo hablar lo que el Señor me ha hablado. Aunque ya hablé lo de mayo y no sé si pueda hacer el de lo que recibí en julio y en agosto, pero bueno, a ver si Dios me permite. Pero comparto acá lo que el Señor me ministró en el mes de junio para Venezuela. Voy a empezar dando una palabra que está en el libro de Jonás. El Señor me llevaba un ayuno por Venezuela al libro de Jonás, Jonás capítulo 3. Voy a leerlo acá como lo tengo en el teléfono para compartir las revelaciones que el Padre me dio. Un hermano amigo me preguntó que en el último video que hice de las bendiciones para los ministros y para la iglesia y parte para la nueva Venezuela, que se me veía como cansado y eso. Y era, hermanos, porque en estos días cuando grabé ese video estaba con mucho dolor de garganta y malestar, pero así lo hice. Y bueno, gracias al Padre ya estamos mejor. El enemigo atacándonos de una u otra manera, a mí, a mi familia, por la salud, por los niños, en los niños, pero el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Y voy a leer Jonás 3, dice así la palabra. Vino palabra de Yahweh, nombre de Dios en hebreo, por segunda vez a Jonás diciendo, una palabra para Venezuela: levántate y ve a Nínive, Venezuela en este caso, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive, que representa la vieja Venezuela, será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. En Venezuela muy pocos han creído el mensaje profético. Y sigue diciendo, ahorita voy a decir algo que me dijo el Señor ayer en el ayuno. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, señal de duelo. Él hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Voy a leer lo que dice acá para hablar lo que el Señor me ha ministrado. Todos los venezolanos debemos volver nuestro rostro y corazón a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y no seguir poniendo la confianza en los hombres y políticos de Venezuela. Debemos practicar este ejemplo que nos dejó el Padre Eterno a través de la Biblia en el libro de Jonás. Debemos escuchar y obedecer el mensaje profético que el Padre Eterno nos está hablando a nuestro país y volvernos a Dios en ayuno, oración, convocándolo por toda la nación, ayuno de arrepentimiento, llevándonos a apartarnos de la brujería, de la hechicería, toda clase de espiritismo, de la corrupción, del robo, de la idolatría a las imágenes y de toda maldad que se ha venido practicando en Venezuela, para que Dios Padre pueda levantar y minimizar el juicio que hoy vive nuestra amada nación. Unámonos en nuestras casas todos los días. Eso me lo ministró el Señor. De 7 p.m. a 8 p.m. y arrodillémonos y pidamos perdón al Padre Eterno por los pecados y maldad de nuestro país. Apartémonos de lo malo y hagamos lo bueno, ayudando a nuestro prójimo haciendo lo bueno, lo que nos demanda Dios a través de la Biblia. Volvámonos a los principios bíblicos. Volvámonos a lo que establece Dios a través de su palabra. Debemos hacer esto antes que lleguen los momentos más duros que vivirá nuestra nación. Y si no lo hacemos, muchas personas van a morir en los eventos que vienen de terremoto, maremoto con tsunami, guerra, estallido social y el colapso total sobre el país. El Señor Jesucristo, Yeshua, está esperando que clamemos a Él en unidad como iglesia que somos. Arrepintámonos y convirtámonos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo dijo el Señor Jesucristo y lo dijo el profeta Juan. El tiempo que el Padre ha dado para arrepentimiento a Venezuela se acaba. Esto es parte de lo que, esa palabra que el Señor me dijo en ese momento y me ministraba de que hiciéramos oración de 7 de la noche a 8 de la noche, hiciéramos levantarnos un altar familiar en nuestras casas y nos arrodilláramos a clamar por Venezuela, por el parto de la nueva Venezuela, para que Dios le dé fuerzas a la vieja Venezuela para que pueda parir. La iglesia como iglesia tenemos que gemir por ese parto de la nueva Venezuela. La iglesia le toca un papel vital y de suma importancia. Ayer, mientras ayunaba, yo convoqué en ayuno y oración de parte del Señor para este mes de septiembre, por Facebook, y muchos hermanos se unieron y están ayunando, y yo estoy ayunando los sábados por Venezuela, y muchos hermanos se unieron ayer, y hay muchos que están clamando y ayunando, intercediendo en humillación, arrepentimiento, según Daniel capítulo 9. Pero, ¿qué pasa? Yo ayer cuando clamaba para que el Señor apresurara el tiempo el proceso de Venezuela, porque yo creo, como dije en el video pasado, que el tiempo más bien se ha extendido, porque hay cosas que ya tienen que haber sucedido entre 2018 y 2019, y no han sucedido aún, porque el Señor me decía ayer, lo que pasa es que la iglesia ya no me cree. Perdón, no me cree, no. Lo que pasa es que la iglesia no me escucha. La iglesia de Jesucristo de Venezuela, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, un 85 o 90% de la iglesia del Señor no escucha lo que el Señor está hablando. No creen el mensaje que Dios ha mandado a hablar. Lo que hacen es murmurar. Y el Señor me decía así, lo que pasa es que mi iglesia no me escucha. No me escucha. Y si no le escuchamos, no queremos escuchar el mensaje que el Señor ha venido hablando, ¿qué pasa? Que el juicio es mayor. El juicio que el Padre establece sobre la nación es mayor para quebrantar la soberbia en el corazón de los ministros y de la iglesia venezolana. Entonces debemos humillarnos. Dios quiere humillación. Y lo otro que me dijo el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, me decía, yo quiero a mi iglesia unida. Yo quiero a mi iglesia unida. Dios quiere que la iglesia nos unamos y dejamos a un lado tantas barreras que nos dividen y unámonos en intercesión y humillación por nuestra nación venezolana. Venezuela nos necesita y tenemos que humillarnos delante del Padre, porque solo el Padre es el único que va a levantar el juicio
y va a traer la libertad sobre nuestra nación venezolana. Entonces que estas cortas palabras sean de reflexión. Miremos que Nínive se arrepintió y Dios tuvo misericordia, pero Venezuela no se ha arrepentido. Y por eso es que hay más hambre cada día. Por eso es que el proceso cada día es más fuerte, como el Señor me ministró desde el 2015, que esto nunca iba a mejorar hasta que se diera el estallido social, hasta que se diera el golpe de Estado y la intervención militar extranjera que venía al país. Esto no iba a mejorar, sino al contrario, todo iba a ir empeorando. Así como la mujer, cuando se le aumentan las contracciones, que los dolores son más fuertes, así va a empeorar la situación de Venezuela. Bueno, voy a leer lo que recibí en el mes de junio por misericordia del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, como punto número 1, no le coloqué este número, pero el punto número 1, el Espíritu Santo me llevaba a cantar el himno de Venezuela. Y a cantar, esto es un ayuno que estaba haciendo por Venezuela, y cantar abajo cadenas, abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Recordando que el Espíritu Santo me ha dicho que el himno se repetirá. El pueblo saldrá a las calles a marchar y cantará el himno nacional. El pueblo de Venezuela clamará por la libertad y luchará por ella. El himno se repetirá ¿en qué sentido? En el sentido de la lucha por la independencia de Venezuela. Como punto número 2, en ese mes el Espíritu Santo me habló y me dijo que el río Guaire de Caracas se iba a desbordar. Que el río Guaire de Caracas se iba a desbordar, como también me ha dicho en otros años que se iban a desbordar el río Orinoco y el Caroní. Pero en este año me volvió a decir que se iba a desbordar el río Amazonas, me mencionó el Amazonas, el Orinoco y el Caroní. Como también me ha mencionado que se iban a desbordar muchas quebradas y otros ríos del país, inclusive el lago, que el lago Maracaibo y el lago de Valencia se iban a desbordar, no sabemos cuándo. Me mostraba muchas aguas amarillentas revueltas, que significa desbordamiento de ríos, quebradas, lagos, inundaciones, pero también representan más protestas y saqueos que vendrán a Venezuela. Me mostró un volcán que hacía erupción. Ahí yo lo coloco dentro de Venezuela porque no precisamente sea en Venezuela. Si hay en Venezuela porque el Señor me ha ministrado que hay volcanes en Venezuela, pero puede ser en otro país. Lo que pasa es que el Señor no me mostró en qué país era. Me mostró que había muchas explosiones en el país y había mucho humo que subía al cielo. Esto me lo ha mostrado varias veces. El Espíritu Santo me habló y me dijo, la guerrilla, se va a levantar la guerrilla, ese mes de junio. Entendiendo que la guerrilla va a operar en Venezuela y actuarán para mal en Venezuela y Colombia. Me mostró muchos hombres con armas y fusiles apuntando hacia arriba. Me mostraba un avión que se incendiaba. Recordamos que muchas de estas cosas hay que orar para que sea bajada la magnitud de estas cosas que el Señor revela. Me mostraba hombres malos y asesinos metidos dentro de las instalaciones de PDVSA. El Señor me mostró esto, estaba orando por el país un momento y me dijo, viene devastación sobre nuestro país. Así como cuando se llega a un bosque y se deforesta, eso lo recibí mientras oraba por el país. Es una limpieza total que el Padre traerá sobre nuestra nación, que está permitiendo y va a traer totalmente sobre nuestro país. Me mostró de nuevo el símbolo Yin Yang que usan en China, entendiendo que debemos orar en contra de todo pacto que puedan estar haciendo en Venezuela los chinos. Debemos anular todo pacto que estén haciendo otras naciones que le han abierto la puerta en Venezuela. El Espíritu Santo me mostraba que el país se quedaba totalmente sin gasolina. Esto siempre me lo recuerda todos los meses. Y no llegaba comida a las ciudades. No llegaba comida a las ciudades. Y me ministraba que se guardara la comida que se pudiera. Para soportar los días de hambre tan fuertes que vienen a la nación. Sé que no es fácil
guardar comida, pero cumplo con decir lo que se me habla. Guardar algunos enlatados por allí, o alimentos no perecederos, que ha sido siempre la orden del Señor, guardar para la hambruna que venía al país. Me mostró también el hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda, Estado Zulia, donde algo caía del cielo y partía los pisos, las escaleras, y afectaba al hospital su estructura. En una revelación vi que un avión comercial se estrellaba en este hospital, entendiendo que también puede representar que cierren este hospital, o que viene el colapso total del sistema de salud, protestas en el sector de salud, o el terremoto que vendrá, que afectará muy fuertemente este hospital. Me mostraba que el mar se levantaba y había un tsunami. El Espíritu me decía: terremoto y tsunami para Venezuela, esto es inevitable. Viene y se acerca. El tiempo se acorta para el gran terremoto que viene a Venezuela. El Padre Eterno tenga misericordia de nuestras vidas y nuestras familias. Tanto en la costa oriental del lago, Zulia y Maracaibo, el Señor me ha mostrado maremoto. Recuerden ungir sus casas. Todos los que están dentro de Venezuela, unjan sus casas con aceite. El Espíritu Santo me daba de nuevo para el país esta cita bíblica que me la da muchísimas veces. Isaías, capítulo 1 al capítulo 3. En el capítulo 1, el Padre nos enseña, entre otras cosas, que Venezuela y la iglesia le dio la espalda a Dios. También sobre las maldades de los gobernantes del país, hablando en este caso para Venezuela, pues. En el capítulo 2 habla, entre otras cosas, que el Padre Eterno y Yahweh derribará todos los ídolos de Venezuela. Y el inicio del capítulo 3 habla de la gran hambruna que venía a Venezuela, la falta del agua, que la gente comprará el agua a alto precio, que ha hablado muchas veces de los días sin luz, sin agua y sin gas que venían al país, la guerra civil que habrá, pueblo contra pueblo, y que la nueva Venezuela tendrá un gobierno presidido por jóvenes. El Espíritu Santo me decía: guerra viene a Venezuela, deben prepararse en santidad y buscar mi presencia. Y me daba para estudiar Jeremías 46, Jeremías 47. Me mostraba soldados marchando. Me mostró muchos soldados en camiones en la parte de atrás parados. Me mostró muchos soldados preparados en varias columnas. No se me dijo para qué, pero el Espíritu Santo me ha hablado en otras ocasiones de alzamiento o rebelión militar, golpe de Estado y de los entrenamientos militares que habría en el país antes de la intervención militar extranjera. Me mostró muchos militares muertos en las calles del país. Había un conflicto armado fuerte. Me confirmó la rebelión, sublevación, conspiración o traición contra Nicolás Maduro, que ha anunciado desde el año 2016 por parte de la gente más cercana a Nicolás Maduro. Entre ellos coloqué acá, está Cabello, militares de alto rango, para darle el golpe de Estado y planificar su muerte, para sacarlo del poder. Segunda de Samuel, capítulo 15 al 21. Estudiar estos capítulos. Eso el Señor me lo ha hablado muchísimas veces. También me confirmó la muerte del presidente Nicolás Maduro y que en él hay angustia. También me confirmó el ascenso al poder del tercer rey del oficialismo, que me ha dicho es Diosdado Cabello, que representa a Is-Bosé, hijo de Saúl, que gobernará por poco tiempo. Segunda de Samuel, de capítulo 1 al capítulo 4. El Espíritu Santo me habló y me dijo: cae el dictador Nicolás Maduro. Fue una revelación que me dio una madrugada, literalmente me dijo así. Me habló y me dijo: cae el dictador Nicolás Maduro. Me mostró 4 veces una luna de sangre que vendría a las naciones como señal para los eventos proféticos a nivel mundial, después de esas lunas de sangre. El Espíritu Santo me mostraba la intervención militar extranjera. Apreciaba una vez más muchos buques militares llegando a las costas de Venezuela. Estudiar Jeremías 24 y 25, que recibí para el país y las naciones. Me mostraban que llegaban muchos helicópteros con militares por mar a Venezuela. Apreciaba que muchos soldados caían en paracaídas. El Espíritu Santo me mostraba una vez más militares muertos en las calles de Venezuela. Apreciaba en la revelación que había muchos disparos y militares entraban al país por los montes y fronteras. También que muchos disparaban desde el piso. Y apreciaba que el helicóptero era
eran bombardeados y caían incendiados en varias partes del país. Había mucho fuego cruzado. También recibí que estaba en Puerto La Cruz y algunas personas estaban en sus quehaceres o oficios del día a día. Y de repente llegaron muchos aviones y eran de Japón y lanzaban soldados sobre Puerto La Cruz y sobre el Zulia, ya que habían hermanos cristianos de estos dos estados. Y la gente corría a esconderse. Con lo que acá, primera vez que recibo que Japón va a entrar en la intervención militar extranjera. Nunca había recibido eso. Había recibido Colombia, Estados Unidos, Israel, Brasil, Francia, España, Bélgica, Canadá, Puerto Rico, y otros países que he recibido que apoyarán la intervención militar extranjera con la OTAN. Pero nunca había recibido que Japón iba a entrar. Pero vi clarito que eran japoneses. También recibí que vienen movimientos militares hacia las costas de Venezuela por parte de los países que entrarán en la intervención militar extranjera. Eso fue una revelación también. Les recuerdo que cuando llega al país la intervención militar extranjera, muchas zonas del país, inclusive de casas, serán bombardeadas. Caerán bombas por muchas partes. En el 2015 apreciaba que cuando las bombas caían eran como un pequeño terremoto que destruía varias casas al paso. Los militares que vendrán colocarán todos toldos por muchas partes del país donde estarán sus centros de mando. Eso me lo ha mostrado el Señor. En la intervención militar extranjera traerán muchos drones. También me lo ha mostrado que reclutaban los jóvenes, casa a casa, lo iban reclutando hombres jóvenes, adolescentes, y los llevaban al centro de entrenamiento en los montes, y después de ahí llegaba la invasión extranjera y eran demasiados. También me mostró un portaaviones y un tanque militar. Esto es parte de la guerra que viene con la intervención militar extranjera. Y me mostró cómo encarcelaban, como último punto, me mostró cómo encarcelaban a varios líderes del gobierno de Venezuela. Eso es parte de lo que el Señor me mostró en el mes de junio para nuestro país, y lo comparto para que aquellos que están pendientes del mensaje profético, y sigamos orando por la libertad de nuestro país. El Señor va a hacer lo que tiene que hacer en su debido momento. Él es Dios. Estemos apercibidos. Estamos en tiempo de, como dije en el video pasado, de persecución contra la iglesia. Tiempos bastante fuertes, delicados. No sé si sea mi último video o pueda ser otro, no lo sé. Pero les agradezco que en sus oraciones oren por mí, por mi familia, por protección y provisión, como lo dije en el video pasado. Y humillémonos y busquémonos de Dios. Los que no son cristianos, abran su corazón al Señor Jesucristo, porque solo Jesucristo es quien cambia y transforma al hombre, quien puede transformar la relación matrimonial, quien puede obrar en los hijos, cambiar la familia y obrar en nuestras vidas. Si nosotros le buscamos, tenemos que buscarle, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos amó de una manera inmensurable, el amor de Dios para con el hombre, y cada uno de nosotros tenemos que correr por nuestra salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó ante los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que nosotros reconozcamos que somos pecadores, así no hayamos hecho cosas malas. Somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y abrirle nuestro corazón a Jesucristo y pedirle a Jesucristo que venga a morar en nuestras vidas. Empezar a orar, a tener una relación de intimidad con Dios. Empezar a congregarnos en la iglesia donde se predique el Evangelio, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y empezar a estudiar la Biblia y tener esa comunión con Dios, porque Él quiere que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, y Él quiere que aprendamos a tener esa intimidad con Él. Bueno, mi deseo es que el Señor les proteja, el Señor les provea el alimento para sus vidas, para sus hogares.
Confiemos en el Señor. El Señor va a enviar cuervos para alimentar a aquellos que le son fieles. El Señor va a mover corazones para sustentar a su pueblo, porque el que nos llamó es fiel. El que nos llamó es fiel. Yo tengo 20 años en el Evangelio y he pasado procesos y momentos difíciles y fuertes, pero la mano del Señor Jesucristo siempre ha estado conmigo para ayudarme, para sostenerme, y lo va a seguir haciendo. Y así como lo ha hecho conmigo, con mi esposa, con nuestros hijos, así lo va a hacer contigo, dentro o fuera de Venezuela. Entonces les amo mucho. Se despide su amigo y hermano, el profeta Carlos Morán, de Venezuela. Si el Señor me permite, sea hoy, mañana voy a hacer, si puedo, voy a hacer otro video, pero es de otra parte de las bendiciones que el Señor me habló para los ministros fieles y de la iglesia, y un video para Estados Unidos y uno a nivel de las naciones, de lo que el Señor me estuvo hablando en principio de agosto, mediante la voluntad del Padre. Bueno, shalom, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, sea sobre ustedes. Bendiciones, Dios les guarde.